Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio de Semillas en Casa. El día de hoy tenemos la lección número 6 en nuestro estudio misionero urbano. La lección del día de hoy lleva por título Mi entorno. El versículo principal de esta lección está en Juan capítulo 20, versículo 21. Este versículo dice: Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. El objetivo principal de la lección del día de hoy es comprender y asumir el llamado misionero en nuestra ciudad. ¿Alguna vez has compartido tu fe con alguien completamente desconocido? Si es así, entonces creo que podemos coincidir en algunas cosas que tal vez hemos experimentado. Un poco de nerviosismo, un poco de incertidumbre, pena tal vez, o incluso un poco de temor en cuanto a quién sabe cómo vayamos a ser recibidos, cómo nos vayan a responder, nos irán a escuchar, se molestará, nos rechazará. Bueno, para muchos cristianos, hablar con extraños acerca de Jesús puede, como te digo, puede ser muy intimidante, o incluso muchos creyentes pueden llegar a considerar de que esto es un ministerio enfocado únicamente para personas que se conciben a sí mismos como evangelistas. Bueno, la declaración de Jesús en Juan 20:21, que es nuestro versículo principal del día de hoy, no fue solamente para los primeros discípulos, sino es para todos los cristianos en todo tiempo y en todo lugar. Dios no solo nos ha salvado, sino que también nos ha enviado como sus representantes y embajadores, incluso hacia aquellos a quienes no conocemos hasta ahora. En este estudio vamos a reflexionar sobre el mandato de nuestro Señor Jesucristo, también sobre el amor por los perdidos y sobre la manera práctica de vivir como testigos fieles entre los desconocidos. Dios ya está obrando en los corazones de quienes han de ser salvos y nos ordena cumplir con la misión con valentía y también con compasión. Vamos a comenzar con el desarrollo de la lección del día de hoy, que inicia con un punto que ha sido común también en lecciones anteriores. Nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito como misioneros urbanos, como misioneros en la ciudad en donde Dios nos ha permitido estar? Bueno, cada creyente ha recibido la comisión de representar a Cristo en todas partes. Así lo leemos en Mateo capítulo 28, versículo 19, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Bueno, Jesús no dejó la evangelización como una opción y en su autoridad como rey. Recuerda, antes de despedirse de los discípulos, cuando les dice vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, comienza esta declaración diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Bueno, con esa autoridad, como rey resucitado y victorioso, Él manda a su iglesia a proclamar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Ahora, esto es un acto de obediencia. Es un mandato y, como te decía, no es opcional. Es un mandato que sigue vigente desde ese momento y lo será hasta el fin de los tiempos, hasta que Cristo regrese por nosotros, hasta que nos llame a su presencia de manera individual o hasta que Él regrese aquí, hasta que el último de los creyentes haya entrado a este estado de salvación. Pero también, además de ser un acto de obediencia al mandato de Jesús, es un acto de fe y también es un acto de gratitud por la salvación recibida. Hemos recibido salvación por parte de Dios a través de creer en Jesús y esta salvación nos ha sido dada solamente por fe y por el arrepentimiento que tú y yo hemos mostrado ante Dios. Entonces, si esto hemos recibido por gracia como algo inmerecido, entonces una de las evidencias de que tú y yo hemos sido salvos es que también compartimos estas buenas nuevas de salvación con quienes no conocen al Señor aún, por obediencia al Señor como mandato, pero también como un acto de fe y como un acto de gratitud. Evangelizamos porque hemos sido reconciliados con Cristo y también
porque hemos sido adoptados por Dios en su familia. No evangelizamos para ganar el favor de Dios. Si bien es cierto, cumplimos la función dada por Dios al desarrollar esta encomienda, cada vez que tú y yo lo hacemos, cada vez que tú y yo predicamos el Evangelio a quienes no conocen al Señor, cada vez que tú y yo evangelizamos a un inconverso, no lo hacemos o no debemos hacerlo para ganarnos el favor de Dios, porque la salvación es por gracia, no es por obras. Por lo tanto, ese es nuestro propósito, obedecer a Dios también en este contexto, considerando a las personas que no conocemos aún, a nuestros vecinos, tal vez que no conocemos aún, compañeros de trabajo que no conocemos aún, personas que nos encontramos en la calle, con quienes tal vez compartimos alguna actividad en común. Bueno, nuestro llamado también es a compartir el Evangelio con estas personas. En segundo lugar, evangelizamos porque amamos a los perdidos. En el primer punto te hacía la referencia a que evangelizamos por obediencia a Dios, en fe y también dando gracia, la gracia que nos ha sido dada a nosotros. Ahora en este segundo punto es que evangelizamos también por amor a quienes no conocen al Señor. En Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús dice que Él vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y si vuelves a Juan capítulo 3, versículo 16, a este famoso pasaje donde Jesús dice que todo el que crea en Él será salvo, ese pasaje continúa diciendo, porque no vine a condenar al mundo, sino que vine a rescatar lo que se había perdido, vine a salvar lo que se había perdido. Desde esta perspectiva, nuestro Señor Jesucristo no vino a condenar a nadie. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. ¿Desde cuándo el mundo está condenado? Bueno, tenemos que retroceder en la historia bíblica hasta Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando el hombre y la mujer caen del favor de Dios por el pecado cometido. Esto produjo una separación entre Dios y el hombre. Esto introdujo la muerte física, la muerte espiritual también. Y de ahí en adelante, en Adán, todos pecamos. Y como dice Pablo en Romanos, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el mundo en el que vivimos es un mundo que ya está condenado desde ese momento. La entrada de Jesús en la encarnación de nuestro Dios es la puerta a restablecer la comunión con Dios y por lo tanto poder acceder a la salvación. Jesús, por otro lado, también mostró compasión por las multitudes. En Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38, leemos que Jesús mostró compasión por las multitudes que estaban confundidas, por las multitudes que estaban desamparadas, y les dice a sus discípulos, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros. Por otro lado, Pablo también expresa su profunda tristeza por los israelitas que aún no creían en Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3 revelan este corazón dolido del apóstol Pablo y también la oración constante que este apóstol tenía por estos israelitas que aún no conocían al Señor para que pudieran llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo puedes leer en Romanos capítulo 10, versículo 11. Por lo tanto, evangelizamos porque es un mandato de Dios, pero también evangelizamos porque amamos a quienes no conocen aún al Señor y por supuesto, así como Dios se duele con la muerte del que muere, nosotros como parte del cuerpo de Cristo también debemos dolernos cuando alguien no conoce al Señor y su vida aquí en la tierra termina. Por lo tanto, por amor a quienes aún no conocen al Señor, es que también debemos desarrollar y efectuar este mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, Dios está obrando. Esto es interesante. Dios está obrando aunque tú y yo no lo podamos observar. Dios nos ha puesto en el lugar que Él quiere para que otros también puedan buscarle. Eso lo podemos leer en Hechos, capítulo 17, versículos 26 y 27. Respecto a este punto, respecto al punto de que Dios está obrando,
Hay algo interesante que quiero compartir contigo y es la siguiente afirmación. Los campos ya están listos para la cosecha. Quiero poner sobre la mesa un pasaje que está en Juan capítulo 4 versículos 35 al 38. En este pasaje el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. El contexto de este pasaje en Juan 4 es la plática evangelizadora que Jesús tiene con la mujer samaritana en el pozo. Cuando esta mujer samaritana se da cuenta de que ha conocido al Mesías, ella va a su ciudad a contarle a todo el mundo que se ha encontrado con este hombre que pudo revelarle su vida, que es el Mesías. Por lo tanto, luego de esto que te acabo de comentar, llegan los discípulos con Jesús. La mujer ya estaba en la ciudad. Llegan los discípulos con Jesús, quienes habían ido a comprar alimento, y Jesús se niega a comer, diciéndoles, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, quien me envió. Y les pide que levanten sus ojos porque la cosecha está lista. En este contexto, podemos entender lo siguiente. El tiempo de cosechar almas ha llegado. Hay personas listas para recibir el Evangelio, incluso en una tierra difícil como Samaria. A veces, uno predica y no ve resultados. Otro después llega y recoge lo sembrado. Otro tal vez después cosecha. Pero ambos, tanto el que siembra como el que cosecha, trabajan en la misma misión y para el mismo Señor, para el mismo Dios. Ahora, el fruto espiritual no depende del mensajero, sino que depende de la obra soberana del Espíritu Santo. Es una invitación, por lo tanto, a mirar la ciudad con ojos espirituales. Lo que en lo natural tal vez vemos como un terreno difícil, como un terreno tal vez imposible en cuanto a la predicación del Evangelio, la invitación de un pasaje como este es a ver esta realidad natural con ojos espirituales y entender que es Dios quien está obrando en los corazones y que todos aquellos que han de ser salvos están siendo preparados también por el Señor. ¿Para cuándo? Para cuando llegue la palabra. En este pasaje, los samaritanos estaban siendo preparados para la predicación del Evangelio y que ellos pudieran recibirlo en su corazón. Lo que tú y yo vemos en nuestra ciudad, con ojos naturales, no significa que no haya una realidad espiritual detrás de todo lo que acontece y que el Señor vaya preparando, y el Señor está preparando, sin duda alguna, el corazón para recibir el Evangelio. En cuarto lugar, proclamar el Evangelio con verdad y con pasión. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15 dice, ¿cómo pueden invocar en quien no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Te das cuenta de la secuencia lógica que está siguiendo el apóstol Pablo? ¿Cómo alguien puede creer en Dios? ¿Cómo alguien puede invocar el nombre del Señor para ser salvo si no ha escuchado del Señor, si nadie le ha predicado? Por lo tanto, la proclamación del Evangelio debe ser con verdad, pero al mismo tiempo debe ser con pasión. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el apóstol nos llama a estar siempre preparados para responder a todo aquel que demande razón de nuestra fe, que nos pregunte sobre nuestra fe, y que nosotros debemos estar listos para abordar esa plática con humildad y con respeto.
Aprovechemos, por lo tanto, tú y yo, cada una de las oportunidades que Dios nos da con quienes no conocen al Señor todavía. En Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, el apóstol Pablo dice: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. De este modo, la evangelización urbana requiere valor, también requiere claridad y también requiere amor. En este sentido, no se debe imponer el contenido del Evangelio, sino que se debe testificar con humildad, en todo tiempo, con verdad y con pasión. En quinto lugar, debemos actuar con sabiduría y también con creatividad. En Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, y también nos los dice a nosotros el día de hoy: ustedes son la luz del mundo. Una luz no se puede esconder, sino que se debe poner en lo alto de un monte para iluminar todo. Nosotros somos la luz del mundo, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo, el apóstol, también nos da ejemplo respecto a actuar con sabiduría y actuar con creatividad. En 1 Corintios, capítulo 9, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo comenta que él busca encontrar puntos en común con quienes les comparten, con quienes les comparte el Evangelio. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de poder salvar a algunos. Esto, por supuesto, no significa que el apóstol Pablo se mezclaba con ellos. Esto es interesante porque podemos leer al apóstol Pablo diciendo, por ejemplo: con los débiles me hago débiles, a fin de ganarlos para Cristo. Ahora, esto no tiene que ver con una mezcla. ¿En qué sentido lo digo? El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice: no se adapten, no se amolden a este mundo, es decir, no se mezclen con este mundo en cuanto al sistema de valores, sino que haya en nosotros una renovación del entendimiento para conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, estos puntos en común no tienen que ver con mezclarse, no tienen que ver con culturalmente ser igual que el resto. No. He tenido la oportunidad de escuchar, he tenido la oportunidad de platicar, he tenido la oportunidad de conocer también a algunas personas que llevan este punto a un extremo. ¿En qué sentido? En el sentido de necesitamos ir por el mundo a buscar al perdido, porque el perdido no va a venir a nosotros, somos nosotros que tenemos que ir a buscarle a él. Por lo tanto, podemos, qué sé yo, planificar alguna salida a algún antro y nos sentamos todos en una mesa y pedimos cosas de tomar y empezamos a tomar y de repente buscamos tener alguna plática casual con alguna persona en donde podamos predicarle, porque esa persona jamás va a venir a una congregación. No se trata de eso, no se trata de eso. ¿Por qué no? Porque tú y yo estamos llamados a vivir la cultura del reino de Dios, no la cultura de este mundo. Por lo tanto, no se trata de mezclarse en ese sentido. Se trata de que el Evangelio debe ser accesible para todo el mundo. Tú y yo no podemos llegar con un mensaje imposible de entender con un inconverso, porque efectivamente no lo va a entender. Es como si quisiéramos hablar en términos espirituales con alguien natural. Así es, y esa persona natural no podrá entender un lenguaje espiritual. Por lo tanto, nuestro trabajo en ese sentido es llegar al nivel de la persona con quien estamos hablando en cuanto a entendimiento y hacer que el mensaje pueda ser acomodado a la realidad de esta persona sin diluir la verdad del mensaje y, por supuesto, en el contexto correcto. Esto es lo que hacía el apóstol Pablo y eso es lo que nos llama también a nosotros a hacer. Cada ciudad tiene su propia cultura. Nosotros, aquí en Ensenada, Baja California, estamos llamados también a conocer nuestra cultura. ¿Para qué? Para pedir a Dios sabiduría y que Él nos enseñe y nos guíe en cuanto a las formas de evangelizar. Y en este sentido, seguir también el ejemplo de la primera iglesia. La primera iglesia tenían todas las cosas en común.
predicaban el Evangelio, vendían sus bienes, comían juntos, celebraban la cena del Señor, oraban unos por otros, tenían todas las cosas en común. Y el Señor iba añadiendo día a día los que iban siendo salvos. En ese sentido, la evangelización es un trabajo de cada uno de los creyentes en la congregación. Desde esa perspectiva, el crecimiento de una congregación se da de manera natural. Esto no significa, y quiero también hacer esta observación, no significa que campañas evangelísticas, que grandes conciertos evangelísticos, que grandes predicadores evangelísticos no estén en lo correcto. No tengo la intención de implicar eso para nada. A lo que voy es, cuando tú y yo cumplimos nuestra misión, esto es lo que sí quiero decir, cuando tú y yo cumplimos nuestra misión de ser evangelistas, naturalmente la iglesia va a comenzar a crecer a través de un crecimiento natural. El Señor día a día irá añadiendo los que han de ser salvos. Ser luz implica estar presente, también implica ser accesible y también implica ser sensible, pero sin comprometer el Evangelio. Antes de terminar con los 5 puntos, con el tiempo de desarrollo, quisiera referirte un libro. Se llama El Evangelismo y la Soberanía de Dios, de J.I. Packer. Si quieres profundizar en este tema, este autor y ese libro es increíble. Te lo súper recomiendo para que puedas estudiar y conocer la perspectiva de este autor y de este teólogo. En este libro, El Evangelismo y la Soberanía de Dios, en uno de todos los capítulos, Packer responde la siguiente pregunta. ¿Qué es el mensaje evangelístico? Quisiera resumirte lo que este hombre dice en 4 puntos, nada más. En primer lugar, el mensaje evangelístico es un mensaje acerca de Dios. ¿Por qué es un mensaje acerca de Dios? Para cualquier cristiano esto puede sonar obvio. Sí, es algo obvio y natural que esto debe estar dentro de los primeros puntos. Ponte en los zapatos de alguien que no conoce al Señor. Desde esa perspectiva, lo primero que esta persona debe escuchar es quién es Dios. Observa a Pablo. Cuando Pablo predicaba el Evangelio con judíos que creían en el Antiguo Testamento, Pablo comenzaba su enseñanza apuntando hacia Jesús y cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que los judíos puedan verlo a Él como el Mesías, pudieran creer y pudieran ser salvos. Pero cuando el apóstol Pablo hablaba con una audiencia no judía o con una audiencia que no creía en el Antiguo Testamento o que tal vez no lo conocía, el apóstol Pablo comenzaba hablando de Dios y presentando a Dios como el Señor, creador del cielo y de la tierra, y que nosotros como seres humanos somos hechura suya. Presentando a Dios de esa manera, el paso siguiente natural es hablar acerca de cómo Dios se relaciona con el ser humano. Y eso toca quién es el Señor, su carácter, su ley, sus mandatos, también sobre nosotros, que somos sus criaturas. En primer lugar, entonces, el mensaje evangelístico es un mensaje acerca de Dios. En segundo lugar, es un mensaje acerca del pecado. Es un mensaje acerca de cómo hemos fracasado ante la ley de Dios. Es un mensaje acerca de cómo tú y yo somos culpables, acerca de cómo estamos sucios, depravados y desvalidos en el pecado y cómo ahora estamos lejos de Dios y estamos sujetos a la ira de Dios. Para eso volvemos a Génesis capítulo 3, versículo 15. El pecado entró, rompió la relación perfecta entre Dios y el hombre. Ese pecado nos aleja del Señor. Por lo tanto, luego del primer punto, que es hablar acerca de Dios, es hablar acerca del pecado. En tercer lugar, es un mensaje también acerca de Cristo, quien murió por los pecados del hombre, quien resucitó, quien ahora está a la diestra del Padre y quien nos da la salvación. Pero es hablar acerca de Cristo en cuanto a la persona de Jesús y también en cuanto a la obra de Jesús. Estas dos cosas no se pueden separar. ¿Quién es Jesús? La persona como su obra.
Al hablar de la persona, tenemos a un hombre que vivió con una moral altísima y perfecta. Pero al hablar en cuanto a su obra, tenemos a un Dios encarnado que nos limpia del pecado, quien recibió en él el castigo que el hombre merecía y que solamente a través de él el hombre puede encontrar salvación. En cuarto lugar, el mensaje evangelístico es un mensaje acerca de arrepentimiento y fe. En Hechos, capítulo 17, versículo 30, el apóstol Pablo dice: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Y en Juan capítulo 6, versículo 29, Jesús dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. El mensaje evangelístico debe contener también arrepentimiento y fe. Si tú y yo, como embajadores de Cristo, estamos compartiendo un evangelio de que Dios restaura relaciones, de que Dios sana enfermedades, de que Dios restaura el corazón, ¿para qué? Para que las personas no se sientan mal consigo mismas, para que quien está deprimido pueda dejar de estar deprimido. Estamos compartiendo un evangelio incompleto, por lo tanto estamos compartiendo un evangelio erróneo. ¿Por qué? Porque el propósito del evangelio es llevar a quien lo escucha al arrepentimiento y a la fe. El arrepentimiento es un cambio en la mentalidad, es un cambio en la vida, es un cambio de perspectiva, es el corazón de piedra que se transforma en un corazón de carne. Eso es arrepentimiento, no solamente sentirse mal, no solamente estar constreñido, no es solamente sentirse incómodo por las cosas que se hacen, es un cambio de mentalidad que se expresa con el negarse a uno mismo. Por otro lado, la fe no es simplemente una creencia, la fe es descansar en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nada más quiero dejarte estos elementos en cuanto al mensaje evangelístico. La lección de hoy no trata acerca de esto, pero no quise dejar esta oportunidad para también compartirlo contigo. Vamos a pasar a nuestra sección de preguntas para ya terminar nuestro estudio del día de hoy. En primer lugar, te animo a memorizar el versículo principal para que en tu reunión de semillas en casa puedas compartirlo con tus compañeros. No solamente lo memorices, medítalo, óralo también. Profundiza en él para que no solamente quede en nuestra memoria, sino que pueda bajar también al corazón. La primera pregunta que quiero compartir contigo es: ¿qué emociones o pensamientos surgen en ti cuando consideras hablar del Evangelio con un desconocido? Puedes pensar, por ejemplo, en temor, inseguridad, indiferencia, miedo en cuanto a ser rechazado, no lo sé. Recuerda las emociones que has tenido, las sensaciones que has tenido cuando has hablado con alguien que no conoces acerca del Señor, o cuando sientes esa necesidad de acercarte con alguien que no conoces, ¿cuáles son esas emociones que experimentas? En segundo lugar, y en el mismo punto, es ¿cómo puedes enfrentarlos a la luz del Evangelio? Si tu experiencia es sentir temor, ¿cómo puedes enfrentar ese temor a la luz del Evangelio? Si tu experiencia es sentir inseguridad, ¿cómo puedes afrontar y enfrentar esa inseguridad a la luz del Evangelio? La siguiente pregunta es: ¿qué parte de tu rutina semanal podrías ver como una plataforma de misión urbana? A veces, simplemente nuestras rutinas semanales son un espacio en donde podemos acercarnos a personas que no conocemos. Por ejemplo, el ir a un mercado a hacer las compras de la semana, el ir al gimnasio o el desarrollar algún hobby con algunas personas que tenemos en común esto, pues, y no nos conocemos, entonces tal vez eso puede ser este punto en común a través del cual podamos eventualmente tener algún tipo de interacción y se pueda presentar el Evangelio. La siguiente pregunta es: ¿tienes preparado un testimonio breve o una forma sencilla de explicar el Evangelio si surgiera la oportunidad?
quisiera animarte a que si no lo tienes, lo puedas hacer. De hecho, la parte 2 de esta misma pregunta es, si no, ¿qué pasos puedes dar para prepararte? El ser testigos es expresar lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando un testigo toma lugar en un juicio, el testigo no tiene por función defender. El testigo tiene por función contar su experiencia, contar lo que ha vivido. Nosotros, cuando somos testigos del Señor, de la fe, expresamos con palabras a otros lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dios nos salvó, eso es lo primero, ¿no? Pero también, si Dios nos sanó de alguna enfermedad, si Dios restauró alguna relación, etc. Tienes eso en una versión corta, porque a veces el tiempo es corto y hay que poder aprovecharlo bien. Tienes eso en versión corta para poder compartirlo con alguien que no conozcas y de esta manera utilizar esto para explicar tu fe. La última pregunta es, ¿cómo puedes cultivar un corazón más compasivo hacia los perdidos? Especialmente los que parecen más lejanos a ti en cultura, lenguaje, estilo de vida, etc. Esta es una pregunta que es muy retadora. ¿En qué sentido? En el sentido de que naturalmente vamos a querer coincidir más con personas con quienes tenemos más puntos en común. Hobbies, carrera, nivel de estudios, no lo sé. O sea, todos nosotros naturalmente tendemos a reunirnos con gente con quien tenemos cosas en común. Pero desde el punto de vista del Evangelio, tú y yo estamos llamados a compartirlo con todo el mundo, independiente del contexto, independiente de la cultura. Por lo tanto, esta pregunta es relevante en este sentido. ¿Cómo podemos cultivar un corazón compasivo por quienes tal vez con quienes no tenemos tal vez muchas cosas en común? Piensa en formas de lenguaje, piensa en formas de ser, piensa en formas de actuar, qué sé yo. Todos tenemos o podemos llegar a tener estos, qué sé yo, vecinos molestos tal vez, a quienes no queremos, con quienes no queremos platicar mucho porque, qué sé yo, cada fin de semana tienen una fiesta o son groseros o porque son violentos, no lo sé. Y eso puede ser una limitante en cuanto a nosotros acercarnos a ellos. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón compasivo para poder acercarnos, porque también son personas que necesitan al Señor, así como tú y yo lo necesitamos en un momento para acceder a la salvación, y así como lo seguimos necesitando día a día. Y es que esta perspectiva es importante que abracemos. No necesitamos al Señor únicamente para ser salvos. Necesitamos al Señor para ser salvos, pero también necesitamos al Señor para transitar todo el camino de la salvación. Por lo tanto, la convicción de pecado que únicamente da el Espíritu Santo a quien no conoce al Señor es exactamente la misma convicción de pecado que nos da el Espíritu Santo a ti y a mí, ya creyentes en cuanto a los pecados que cometemos día a día. Prepárate para tu reunión de Semillas en Casa. Responde estas preguntas y comparte tus respuestas en tu reunión. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima lección.